Phil también es Phil en parte por Krylov, y él también de ser merece felicidades porque más de 50 años que hemos estado juntos. Y también me parece como el venir a casa, venir acá. Creo que la primera iglesia que Darlene y yo nos unimos como pareja de un matrimonio fue Lexa. Después de nuestra luna de miel, empacamos todas nuestras cosas y nos vinimos para acá. El primer trabajo que yo tuve fue aquí en Lakeside como maestro. Enseñé inglés al sexto grado. Y no es que me hayan votado lo haya hecho mal, pero después de eso me fui a ser el pastor asistente en una iglesia en San Petersburg. Pero aquí fue donde empecé mi ministerio y también amo el regresar aquí. Y esta mañana quiero ver con ustedes un versículo en Santiago 5, si y ustedes van ahí, por favor. Santiago 5, el versículo 16, y es la última frase en ese versículo que es más, que tenemos estamos bien familiarizados con eso. Es la última frase que es una promesa que me oirán citar con frecuencia. La eficaz, ferviente oración del justo puede mucho, y esa es la versión de la Biblia de King James, y así es como la memoricé ese versículo, así es como lo digo normalmente. Dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Suena un poco simple porque no tiene la idea de fervor que memoricé de la versión de King James. La expresión de las palabras juntas en el King James, eficaz, ferviente, traduce una palabra única en el original griego. Es la palabra energeo, es un adjetivo y se usa para describir algo que tiene mucho poder. Usted puede reconocer la raíz de eso, de la palabra en inglés energía, enérgico, energizar, que significa poderoso, pero también transmite la idea de actividad, productividad y pasión. Así que eficaz, ferviente es una buena traducción, mejor que simplemente diciendo eficaz. Y este es un buen texto para empezar, ya que volvemos, después de los 3/4 del año de regresar después de estar en cuarentena, impedidos en nuestra comunión por la mayor parte del año. Santiago 5:16, miraremos ese versículo en su contexto para que nos empecemos a pensar en la importancia de la oración, y mientras continuamos tratando de seguir adelante en lo que ha sido, después de cualquier punto de vista, un año difícil. Santiago 5, vemos a ir al punto esta mañana en 2 versículos y medio, comenzando en la última frase, el versículo 16, leeré de la versión estándar en inglés. Dice, la oración de una persona justa tiene gran poder, ya que está trabajando. Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra, y él oró fervientemente para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra, y luego oró de nuevo y el cielo hizo llover y la tierra dio su fruto. Ahora fíjense en lo que dice Santiago. Esta es una promesa de que la oración es eficaz, en otras palabras, que sí trabaja, porque Dios responde la ferviente oración de un hombre justo. Cuando pedimos con fe, cuando la oración viene de un corazón de fe, Dios responde. Y esa es la misma promesa que Jesús hizo en Mateo 21:22, cuando él dijo, y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. O Marcos 11:24 dice, todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. O primera de Juan 5:14-15, esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho.
Ahora, todos estos versículos dicen todas las mismas cosas, exactamente las mismas cosas. Esas no son promesas que podemos manipular a Dios con nuestras oraciones. El apóstol Juan dice, si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, nos oye. Él nos está dando la clave de todo esto, es la verdadera fe, es la confianza no es la confianza en mi oración, sino la confianza en el poder y las promesas de Dios. La fe no es una especie de ingenuidad ciega o presunción como si pudiéramos conseguir que Dios hiciera lo que quisiéramos simplemente convenciéndolo de que... convenciéndose uno mismo de que lo vamos a obtener, lo que queramos si lo pensamos fuertemente. Eso es lo que algunos de los charlatanes de la televisión religiosa enseñan y a veces citan. En Marcos 11:24 dice todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y serán suyas. Pero eso no es lo que Jesús quiso decir cuando habló de la oración de fe. La fe genuina se basa en las promesas de Dios y en un entendimiento verdadero de la voluntad de Dios. Si usted cree que Dios va a conceder una petición de oración que sea incompatible con su carácter, o si usted imagina que va a hacer algo que contradice sus promesas, o si usted se engaña a sí mismo en pensar que Él le va a dar algo que sea contrario a su palabra, o si crees que va a decir que sí a una solicitud de oración que está en conflicto con su voluntad para usted, no importa cuánto hayas logrado convencerte a ti mismo de creer en lo que estás orando, eso no es fe, eso es presunción. Y si usted ora con presunción, también está orando con egoísmo. Y en Santiago 4 se nos dice que las oraciones egoístas van sin respuesta. En Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Entonces, cuando Jesús nos dice que oremos con fe y no dudemos, esa no es una lección acerca del pensamiento positivo. Las escrituras no están animándonos a cultivar confianza ciega de que podemos tener cualquier cosa que deseamos. Estas son promesas que deben alentarnos a entender la voluntad de Dios y fundamentar nuestra oración y nuestra fe no en nuestros propios deseos egoístas, sino en la certeza de las promesas de Dios y en la fidelidad inquebrantable de su carácter recto. Ten fe, no presunción. Tengan fe cuando usted ore. Y Santiago dice que cuando una persona justa ora de todo corazón y fervor, vale mucho. Esto es un aliento para ser fieles y fervientes en nuestra oración. Es una promesa, en otras palabras, de que no estamos perdiendo el tiempo cuando oramos. Y la persona que Santiago resalta como ejemplo de carne y hueso para nosotros es Elías. Ahora, Elías me fascina, es uno de los caracteres del personaje de la Biblia favoritos para mí. Eh, 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 Llevo muchos años predicando en incidentes de su vida y ministerio ah, eh, de él. Y una de las cosas que generalmente enfatizo es cómo él oró en cada punto de crisis en su ministerio y Dios siempre respondió a sus oraciones. Santiago nos dice que usted y yo podemos esperar lo mismo. En nuestra propia experiencia, si nuestra oración es ferviente y fiel y si persistimos en nuestra oración y si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y no por motivos egoístas. Después de todo, él dice, Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Elías no era sobrenatural, era un héroe espiritual, pero no una especie de superhéroe. Él era un ser humano caído tal como usted y yo, sujeto a las mismas pasiones y miedos y ataques de depresión. Las escrituras registran tantas sus fracasos como sus triunfos, pero él era un hombre justo a pesar de su pecado porque fue justificado por la fe. Él confió en Dios y por lo tanto la justicia le fue imputada. Eso es lo que quiere decir Santiago cuando él habla de una persona justa en el versículo 16. Él está hablando de los creyentes, de todos los creyentes, porque todos los creyentes están vestidos en la justicia perfecta de Cristo. La justicia perfecta de Cristo es
imputada en nosotros. Ahora, miren el versículo 17, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Es interesante que no haya registro de esa oración en el Antiguo Testamento. Elías aparece por primera vez en la escena en Primera de Reyes 17:1, y simplemente anuncia al rey Acab en la propia corte de Acab que no habría rocío ni lluvia en Israel hasta que él diera la palabra. La oración que él oró tomó lugar antes de eso, y las escrituras no la registran para nosotros, pero Santiago, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos informa que la sequía fue una respuesta a las oraciones de Elías. Él oró fervientemente para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Esos 3 años y medio de sequía puso de rodillas a toda la nación. Y Elías se hizo conocido como el perturbador de Israel. Y finalmente, cuando llegó el momento de poner fin a la sequía, Santiago 5:18 dice, oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, ah, Santiago deja unas cosas ahí que quiero que veamos esta mañana, porque este es un episodio en la historia de Israel que bien vale la pena mirarlo, y estoy intrigado por la naturaleza de la oración de Elías, por la lluvia. Esta oración, cuando llegó el momento de que la sequía terminara, esta oración está registrada en el Antiguo Testamento. De hecho, en Primera de Reyes 18 hay un relato detallado de cómo terminó la sequía, y nos muestra la persistencia de Elías en la oración, su audacia y su fe. Y quiero que veamos eso, y que vayan conmigo a Primera de Reyes 18 para mirar esto en detalles, este relato. Y eso es donde vamos a pasar la mayor tiempo esta mañana viendo. Estamos retomando inmediatamente después de la victoria de Elías sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías había llamado fuego del cielo. Él humilló públicamente a los sacerdotes de Baal, y luego lo ordenó que fueran asesinados como juicio por el mal que habían hecho al corromper Israel con la adoración pagana. Ese fue el momento más grande del triunfo público de Elías. Es la primera victoria que él experimenta en frente del público, pero los elogios públicos no eran lo que Elías buscaba. Su misión era vindicar a Jehová, no magnificarse él mismo, y el mayor trabajo de Elías en Carmelo aún no estaba completo. Había venido al monte Carmelo no solo para llamar que fuego bajara del cielo, pero más importante, llamar lluvia que cayera. Había triunfado completamente sobre los falsos profetas de Baal, pero la vindicación pública entera de Jehová aún no estaba completa, y no estaría completa hasta que Dios abriera los cielos de nuevo. Hay un contraste fascinante entre la forma en que Elías llamó que cayera el fuego y cómo llamó que cayera la lluvia. Él había llamado que cayera el fuego de la manera más pública, con una simple petición pública al Señor ante todo el pueblo. Y la oración del fuego consta de solo 2 versículos en nuestra Biblia. Mírenlo, estamos en Primera de Reyes 18, 36, 37. Esta es la oración completa. Dice, y la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. No hubo ninguna súplica dramática. Y de hecho, ni siquiera, creo que es significante, ni siquiera mencionó el fuego. La esencia de la oración es realmente una súplica por el arrepentimiento de Israel, y la sencillez y la serena tranquilidad de la oración de Elías hizo un
marcado contraste con todos los gritos y retorcimientos y cortes de piel con sangre que habían exhibido los sacerdotes de Baal cuando intentaban en vano que por horas que el Dios de ellos les respondiera. Y Elías inclusive tomó la oportunidad de burlarse de ellos. Y Dios respondió instantáneamente a la oración de Elías por fuego, aparentemente sin demora y de la manera más dramática, enviando un fuego que era tan caliente que evaporó varios barriles de agua con los que Elías había empapado su ofrenda, que me imagino que había traído del Océano Mediterráneo. Fue una demostración espectacular del poder de Dios en respuesta a la oración ferviente de un solo hombre justo. Ahora, usted pensaría que Elías llamaría a la lluvia en una manera similar o, o de la misma manera, pero eso no es lo que lo que sucedió. En la escena que sigue a la matanza de los profetas, Elías subió a Carmelo solo con uno de sus sirvientes y suplicó otra vez y otra vez por lluvia. Esta vez se alejó de la multitud para orar. Esta vez la respuesta no llegó tan inmediatamente o tan dramáticamente. De hecho, cuando la respuesta llegó, apareció de la manera más insignificante, con el advenimiento de una pequeña nube tan lejos en el horizonte que su apariencia probablemente habría sido suficiente para desanimar a la mayoría de nosotros. Pero si seguimos la historia hasta el final, vemos que eh, la lluvia finalmente cae de una manera que es al menos tan dramática como la caída del fuego, demostrando que Dios ciertamente no es menos poderoso en el otorgamiento de sus bendiciones de lo que es en el dispensar sus juicios. Y todo el episodio, todo este episodio nos recuerda que las bendiciones de Dios están reservadas para aquellos que persiguen sus promesas con una fe paciente y tenaz. La eficaz y ferviente oración de un hombre justo a veces puede parecer trabajo duro y desalentador. Este episodio también es otra gran lección sobre cómo deberíamos orar. Y lo que quiero hacer esta mañana es extraer algunas lecciones de este texto acerca de la oración. Déjenme leer de una de las secciones de Primera de Reyes 18, comenzando en el versículo 41 y yendo hasta el fin del capítulo. Recuerden, Elías acaba de ordenar la matanza de todos los sacerdotes de Baal. Dice, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías le dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo, veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo, sube y dile acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y vientos y hubo gran lluvia y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías cuando ajustándose el cinturón corrió delante de Acab hasta Jezreel. Ahora, hay 3 características de las oraciones de Elías a las que quiero llamar su atención. Estos rasgos deben caracterizar cómo todos debemos de orar. Son las mismas características que Jesús enfatizó cuando nos enseñó a orar, y se las daré a ustedes al comenzar. Y estas formaron nuestro esquema, van a formar nuestro esquema a medida que avanzamos a través del pasaje. Ahora, así que vamos a ver estos aspectos, uno por cada uno. Primero, el oro en privado. Para el tiempo, el segundo, él oró apasionadamente, y tercero, él oró
persistentemente. Vamos a ver cada uno de estos aspectos de la oración de Elías uno a la vez. El primero, él oró en privado para cuando él vemos que para cuando él llega a este punto en el relato bíblico de la vida de Elías, las escrituras ya han registrado algunas instancias notables de la oración de Elías con respuesta milagrosas a sus oraciones. En el capítulo 17, él oró para que Dios restaurara la vida al hijo muerto de la viuda de Serepta. El Señor restauró a ese niño de entre los muertos. Esto es algo que no había pasado anteriormente. Luego, al principio del capítulo 18, Elías oró por fuego del cielo y el fuego cayó y consumió su sacrificio ante los ojos de Israel. Nosotros también sabemos por Santiago, por supuesto, que había orado por sequía. Así que 3 veces sabemos que ha orado y el Señor ha respondido con milagros. La oración por el fuego del cielo fue la única de esas oraciones que fue orada en público. Las otras son oraciones privadas. E incluso ahora en el apogeo de su victoria en el Monte Carmelo, cuando un hombre de menos calibre quisiera disfrutar del asombro de la multitud y saborear el aspecto público de su victoria, Elías se retira para orar al Señor en privado. Y me gusta lo que él dice acá. Él le dice en el versículo 41, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Aquí ves algo que los personajes contrastantes de Elías y Acab, ¿verdad? Vemos que Elías había venido solo al Monte Carmelo. Acab aparentemente había traído, tenía preparado y trajo con él un tipo de banquete y él vino con una gran multitud. No duda, estaba esperando plenamente que estaría celebrando la destrucción de su enemigo más odiado. Por un lado, él había traído 450 de los profetas de Jezabel. Él aparentemente también había traído varias personas de la corte real, sirvientes reales, carpa, un banquete movible, todo lo que él necesitaba para tener una celebración en una de las mesetas del Monte Carmelo cuán pronto terminara el enfrentamiento. La única persona que parece haber faltado en el enfrentamiento fue Jezabel. Por razones que las escrituras no explican, ella no estaba allí en Monte Carmelo y por eso, según Reyes Primera de Reyes 19:1, Acab tuvo que informarle lo que había sucedido cuando regresó a Jezreel. Ahora, Acab aparentemente no era del todo el tipo de adorador fanático de Baal que su esposa era. No parece haber sido un hombre religioso en absoluto. Él toleró y hasta cierto punto participó en las malas prácticas religiosas de Jezabel, pero fue Jezabel, no Acab, cuyo compromiso con Baal estableció el estándar espiritual para el régimen de Acab. Ella era la malvada fuerza detrás del paganismo en Israel durante los años del reinado de Acab. Primera de Reyes 21:25 dice, no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Eso quiere decir que él era el peor de todos los reyes, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido, fue Jezabel quien se enfureció cuando se enteró de la masacre de los profetas. Acab estaba ahí en el Monte Carmelo cuando ocurrió y no pudo detenerlo. De hecho, parece alguien que tenía miedo de Elías. Todo lo que la Escritura nos dice acerca de él sugiere acerca de Acab es que era un hombre débil, completamente falto de carácter y convicciones. Indudablemente se sintió intimidado cuando el ánimo de la multitud se volvió contra él y todo lo que él representaba, y la gente de repente cayó sobre sus rostros gritando, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Ese es en el versículo 39. Así que naturalmente él habría estado reacio a intentar intervenir cuando la muchedumbre comenzó reuniendo a los profetas de Baal para decapitarlos.
Pero incluso si el miedo cobarde fue lo principal que lo mantuvo en silencio en el Monte Carmelo, él de todos modos no parece haber considerado el asesinato de los sacerdotes de Baal como una pérdida personal como lo hizo Jezabel. Eso no encendió sus pasiones de la forma que encendió las de ellas. Ellos no eran los sacerdotes Baal de Acab, no era su religión. Todo eso era un reflejo de la obsesión de Jezabel. De hecho, después de que todo terminó, parece haber estado ansioso para continuar con su banquete de todos modos. Y Elías sintió eso. Entonces, probablemente hay un tono de absoluto desprecio e indignación en la voz de Elías cuando le dice a Acab, ve, come y bebe. También hay una asombrosa actitud de autoridad en las palabras de Elías. Piensen esto, él estaba echando a Acab de su presencia. Él quería estar solo con Dios y Acab era en este momento una distracción no deseada para él. Elías solo quería deshacerse de su presencia. Acab pudo haberse sentido aliviado solo por salir de ahí con su vida. Él también ahora tenía una promesa de Elías de que la sequía de 3 años y medio terminaría pronto y la lluvia sería abundante una vez más. Eso es más o menos una buena noticia. Y más allá de eso, no hubo mucho que celebrar para acá porque tenía que ir a casa y decirle a su esposa que todos sus sacerdotes habían sido derrotados y asesinados a causa de un hombre solitario. Y sabemos lo que ella iba a decir, ¿verdad? Pero Acab no se iba a perder la oportunidad de un banquete. Así que fue a la meseta donde sus carpas estaban montadas y, y la carpa de él estaba lista para el banquete. Y vemos en el versículo 42 que dice, Acab subió a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Subiendo al pináculo de Carmelo donde él podría estar a solas con Dios, Elías comenzó a orar por lluvia. Ahora, alguien podría señalar que en el texto en ninguna parte dice que él oró por lluvia, pero sabemos que eso es lo que estaba haciendo o no. Si vemos en el versículo 42, allí agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Él aparentemente oró en silencio o en un tono bajo que estaba entre él y solo Dios. Elías ya había obtenido su victoria pública. Jehová había sido vindicado ante todo Israel y los sacerdotes de Baal habían pagado por sus falsas profecías con sus vidas. De acuerdo con la pena enunciada en la ley de Moisés. Elías podría haber haberse complacido con las felicitaciones de la multitud. Él podría haberse deleitado con una popularidad que nunca había conocido antes. Él pudo haber hecho de esto una oportunidad para ganar una popularidad de seguidores y establecerse como un poder político y reconocimiento público para que nunca más tuviera que vivir escondido y sufrir la falta de bendiciones materiales que había soportado durante los 3 años y medio anteriores. Pero Elías evitó todo eso y en la primera oportunidad se quedó a solas con Dios de nuevo para poder orar en silencio. Esto está en perfecta armonía con lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si vamos a comulgar significativamente con Dios, en última instancia es necesario alejarnos de la conmoción y la impiedad de este mundo y estar en soledad para buscarlo en oración privada. Elías sintió esa necesidad incluso en medio de su victoria más pública. Hay un segundo aspecto de la oración de Elías que quiero que noten. Él oró en privado, pero Elías también oró
apasionadamente. Observen cómo Elías asume la postura más humilde ante el Señor, no solo arrodillándose, sino también poniendo su rostro al suelo entre sus rodillas. No me pidan que dé una demostración porque mi cuerpo ya no se dobla de esa manera. Cuando Elías enfrentó al pueblo de Israel, incluso cuando estaba en presencia de Acab, él se mantuvo firme, inflexible, fuerte y erguido ante ellos. Él no era un cobarde, él no era un debilucho que se inclinaba ante ningún hombre. Pero cuando fue ante Dios en oración, se inclinó tan bajo como su cuerpo le permitiera inclinarse. Recuerden cuando él oró por el hijo muerto de la viuda en Primera de Reyes 17, él se tendió sobre el cadáver del niño. La postura inclinada de Elías refleja ante todo su profunda reverencia por Dios. Esto es un concepto que se pierde con demasiada frecuencia en esta generación mundana e impía. El cristiano típico hoy día no tiene esta reverencia. Él dice que se acerca a Dios con demasiada familiaridad y muy poco miedo. Él dice que se siente espiritualmente más renovado y vigoroso por el entusiasmo de chocar las 5 con las manos en un rally, en un estadio, que el pasar una hora a solas con Dios en oración. Y ese hecho solo dice mucho sobre el estado espiritual de la iglesia hoy día. Pero creo que la postura de Elías sugiere algo adicional a su temor del Señor. Él no estaba simplemente mostrando su reverencia al adoptar esta postura. Es que era una postura degradante, de humildad y mansedumbre, pero también revela su profunda pasión. La expresión usada en la versión que vimos captura un sentido del verbo que puede no ser traducido en otras traducciones. Él se arrojó sobre la tierra, se tiró físicamente de cara ante Dios. Hay una intensidad en la expresión que nos dice. Esto lo podemos sentir. Elías, junto con los demás en Israel, había soportado 3 años y medio de sequía. Toda la nación había sido estresada hasta el punto de ruptura por el impacto de esta sequía. Todos estaban sedientos del alivio, pero nadie más que Elías. Y nosotros podemos sentir algo como esto por lo que hemos pasado con la cuarentena. Elías vio el significado espiritual de la sequía. Él sabía que era un juicio de Dios. Él sabía que Dios estaba juzgando a la nación de Israel por su apostasía. La sequía fue el cumplimiento de una advertencia que Moisés le había dado a Israel cuando salieron de Egipto. El Señor estaba llevándolos a una tierra de leche y miel. Escuchen la descripción en Deuteronomio 8, que dice: porque el Señor tu Dios te trae una tierra buena, a una tierra de corriente de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen de los valles. Pero miren lo que él dice en el versículo 23: el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. La tierra como hierro representa la dureza del suelo después de un largo periodo sin lluvia, y los cielos como bronce puede sugerir el contraste del resplandor constante resplandor del sol. Pero la imagen del cielo como bronce también sugiere el silencio absoluto e impenetrable el cielo. Era como si un escudo de bronce hubiera sido puesto en su lugar para que las oraciones por lluvia no llegaran al trono de Dios. Y lo que Moisés
profetizó es exactamente lo que había ocurrido en los días de Elías. La tierra era como el hierro y los cielos se habían convertido en bronce y la maldición de Dios estaba sobre la tierra. La sequía significó la sequedad espiritual de Israel. Las lluvias no vendrían hasta que la gente volviera al Señor otra vez. Ahora, tras la victoria de Elías en Monte Carmelo, la gente se había retractado hasta cierto punto de la adoración a Baal, y al matar a los sacerdotes ellos habían comenzado a apartar el mal de sí mismo. La historia sugiere que esto no fue generalizado ni arrepentimiento completo, pero fue una muestra de la respuesta correcta, y Elías supo que era hora de que el Señor abriera los cielos. Él anhelaba que sucediera, así que oró con gran pasión. Sus, eh, eh, su oración nuevamente fue epi- eh, eficaz y fervientemente, y no le faltaba la pasión sincera como tantas de nuestras oraciones. Y esto nos lleva a la tercera característica de la oración de Elías. Elías oró persistentemente. Elías tenía una promesa de Dios de que volvería a llover. En el versículo 1 dice: la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Ahora, algunas personas podrían pensar que tal promesa significa que Elías no tenía que orar. Después de todo, él tenía una promesa de Dios, porque tendría que orar por lo que el Señor ya le había prometido. Pero Elías no pensó de esa manera. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Es cierto que Él es fiel quien promete, pero junto con su promesa, Él nos manda a orar sin cesar. Esto puede parecer una paradoja para la mente natural, pero es claramente lo que enseñan las Escrituras. Recuerden, fue Jesús quien dijo: no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que la ropa? Y él continúa: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que Él da la promesa doblemente. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Esa es una promesa para que cada uno de nosotros, que Dios sabe nuestras necesidades diarias y promete de proveer nuestra comida y ropa. Ese es un pecado preocuparse por tales cosas. Dios ha prometido que no nos faltarán. Y sin embargo, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, Él les indicó que oraran: danos hoy día nuestro pan de cada día. Solo porque Dios ha hecho una promesa no significa que no debemos de orar por lo que prometió. Dios da su promesa para mover nuestros corazones a la oración, no para evitar que tengamos que orar. Las promesas de Dios nos enseñan por lo que debemos de orar. En las palabras de eh, F.B. Meyer, las promesas son el molde en el que podemos verter nuestros espíritus fervientes. Arthur Pink comenta en el mismo principio. Él señala que en Ezequiel 36, 24 y 16 se encontrarán toda una serie de promesas, pero en conexión inmediata con esas promesas leemos donde Dios dice en el versículo 37: aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos. Aquí están las promesas, y sin embargo, ustedes me tienen que pedir a mí por ellas. A veces escucho a los cristianos quejarse de que Dios no parece cumplir sus promesas para con ellos. No pueden encontrar la paz, o parecen tener necesidades que siguen sin satisfacerse, o están frustrados espiritualmente, cayendo continuamente en los mismos pecados. Y aunque Dios promete una forma de escape de la tentación, ellos no parecen que pueden encontrar la manera de escapar. Si eso es donde
encuentra usted espiritualmente, déjeme recordarle lo que dice Santiago 4:2. No tienen porque no piden. Solo porque Dios ha prometido algo no quiere decir que no tenemos que orar por ello. Y tenemos que orar diligentemente. Elías tenía la promesa de lluvia, pero eso no lo detuvo de orar fervientemente por el cumplimiento de la promesa. Con su corazón envalentonado por su promesa, comenzó a suplicar al Señor que enviara la lluvia. Desde lo alto del monte Carmelo, donde tenía una buena vista de todos lados, él se puso de rodillas y colocó la cabeza entre esas rodillas y oró fervientemente por lluvia. No puedo explicarle por qué la respuesta no fue tan inmediata como la respuesta a la oración anterior de Elías por fuego el día anterior. Lo único que podemos hacer es tomar nota de que Dios a veces nos responde rápidamente y a veces nos hace esperar. Incluso un profeta como Elías no siempre fue respondido de inmediato. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que Dios siempre debe contestar nuestras oraciones sin retrasar? Les diré esto, las demoras de Dios siempre tienen buenas razones. Puede que nunca veamos cuáles son esas razones, pero sabemos el carácter de Dios y sabemos que Él es bueno y todas sus maneras son misericordiosas y todos sus caminos son rectos. Su tiempo siempre es el tiempo correcto. Él hace todas las cosas, todo lo hace hermoso en su tiempo, lo dice Eclesiastés 3:11. Él no se demora solo para jugar con nosotros. Él no está jugando juegos tiránicos cuando retiene el cumplimiento de su promesa por un tiempo. Pero las Escrituras nos aseguran que sus demoras son siempre muestra de su gracia y misericordia para con nosotros. A menudo cuando el Señor espera es para poder derramar la respuesta de una manera sobreabundante. Elías oró por lluvia y cuando la respuesta no llegó de inmediato, persistió. Y lo que finalmente recibió fue un torrencial aguacero excediendo abundantemente por encima de lo que podía pedir o pensar. También es cierto que muchas veces cuando el Señor espera es para que podamos madurar y aprender acerca de Él en el proceso de esperar. Debemos esperar su tiempo porque su tiempo siempre es el correcto. Cualquiera que sean las razones, siempre es por nuestro bien que Él espera, para que nuestra fe se fortalezca de manera que podamos beneficiarnos de la mayor abundancia de sus bendiciones y así que cuando finalmente llegue la respuesta la recibiremos con más gratitud y veremos su mano más claramente en la respuesta. Note lo que sucedió en el caso de Elías. Tenía un sirviente, posiblemente un joven o un niño joven, creo que tal vez podría incluso haber sido el hijo de la viuda de Serepta, a quien Elías había resucitado de entre los muertos, y mientras Elías oró por lluvia, envió al sirviente a un lugar alto en la cumbre de la montaña donde tenía una vista del océano Mediterráneo y le dijo al criado, sube ahora y mira hacia el mar. El sirviente fue y miró, pero el cielo estaba tan seco y claro como lo había sido durante casi 4 años. Así que volvió a donde Elías, que estaba orando, y le dijo, no hay nada. Y Elías le dijo, ve de nuevo. Y después de un ratito más, el criado regresa y le dice, no hay nada. Y Elías le dice, ve de nuevo. Y volvió por tercera vez. Y dijo, no hay nada. Y Elías le dice, ve de nuevo. Y mientras tanto, él siguió orando. No sabemos cuánto tiempo todo esto tomó, pero debe haber sido un tiempo considerable. De la manera que las escrituras lo describen, definitivamente no son minutos, son horas. Y sin duda cada vez que el sirviente fue, se quedaría un poquito más tiempo que la vez anterior, pero luego finalmente se desanimaría y volvería de nuevo a Elías diciéndole no hay nada. Y Elías diría, ve de nuevo. Y eso sucedió 7 veces. Yo estoy de acuerdo que eso sería más que suficiente para el desanimarme a mí. Recuerden que cuando Elías levantó al niño de entre los muertos, la respuesta a esa oración no vino inmediatamente tampoco. Él tuvo que rezar 3 veces. ¿Por qué? Pues no lo sé.
Pero aquí el retraso es más del doble, es 7 veces. Sin embargo, no hay señales de que Elías alguna vez se desanimó o se desilusionó. Él simplemente siguió orando. Él tenía una promesa de Dios y sabía que la respuesta llegaría eventualmente. De hecho, observe las palabras de Elías a Acab cuando le dijo que fuera, en el versículo 41. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. ¿Qué piensa usted que Elías quiso decir con eso? Está claro que no hubo tormenta de lluvia visible todavía en el horizonte. La cima del monte Carmelo está a 1742 pies sobre el nivel del mar y apenas 13 millas tierra adentro de la costa mediterránea. Y desde ahí, en un día despejado, puede ver más de 100 millas en el horizonte. Y el criado Elías no vio nada tan allá como podía ver en todas direcciones. Eso significa que cuando Elías le dijo estas palabras a Acab, no había ni una celda de tormenta a menos de 100 millas de ellos. Elías no escuchó literalmente con sus oídos físicos el sonido actual de la lluvia, pero él estaba tan seguro de la promesa de Dios que Elías podía oír con los oídos de fe lo que estaba seguro que estaba a punto de ocurrir. Los cielos estaban a punto de soltar con un torrente como el que Acab apenas podía imaginar. Elías no escuchó literalmente el sonido de una tormenta que se acercaba, pero por fe sabía que una venía. Y por eso es que Elías no se desanimó ni se cansó mientras oraba, y no viendo señales tangibles de una respuesta. Él soportó como viendo lo que es invisible. Él permaneció firme escuchando lo que es inaudible. Por fe él persistió porque conocía la fidelidad de Dios. Él había visto a Dios responder anteriormente y sabía que la respuesta vendría en el tiempo de Dios. De hecho, esa fue un tema recurrente en la vida de Elías. Si recuerdan, Dios siempre parecía llevar al profeta al borde mismo antes de que finalmente respondiera a sus oraciones. Primero colocó a Elías junto a un arroyo seco y ni siquiera le dijo cuál sería el siguiente paso del viaje hasta que el arroyo estaba completamente seco. Luego lo envió a esconderse en la casa de una viuda hambrienta y suministró solo suficiente aceite y harina diariamente para satisfacer sus necesidades diarias, sin un pedacito de provisiones más allá de lo que necesitaban ese día. Entonces, cuando el hijo de la viuda se enfermó inexplicablemente y de repente murió, y Elías tuvo que orar repetidamente antes que el Señor reviviera al niño. Siempre la intervención del Señor en la vida de Elías era en el último momento posible, y Elías parecía vivir la primera mitad de su vida constantemente al borde de la ruina total, pero todo eso solo fortaleció su fe y lo hizo mucho más eficaz como profeta. En vez de resentirlo como muchos de nosotros hubiéramos hecho, Elías parecía estar animado, envalentonado y emocionado por ello. Él sacó eh, poder él sacó poder del conocimiento de que Dios obraría en su tiempo y a su manera, porque a estas alturas Elías podía ver que el tiempo de Dios siempre era perfecto y sus caminos fueron siempre absolutamente perfectos. Y así calmadamente siguió enviando al sirviente impaciente hasta el borde de la cumbre del monte Carmelo, hasta la séptima vez. El criado regresó y dijo: veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Supongo que quiso decir que tenía la forma de la mano de un hombre, aunque también pudo haber sido una referencia al pequeño tamaño de la nube. El sirviente parece haber estado completamente desanimado a ese punto, y esa pudo haber sido su forma de transmitir su desánimo a Elías. Él finalmente vio algo en el horizonte, pero era tan pequeño, infinitamente pequeño, que era una nube, y ciertamente no razón para regocijarse. Pero Elías
hombre de fe que era, lo vio de manera diferente y sabía que era la respuesta a su oración. Así que envió al sirviente inmediatamente con un mensaje para Acab: sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y cuando el siervo sin aliento llegó a Acab con el mensaje, Acab ya sabía que las profecías de Elías no eran algo con lo que se podía jugar. Así que enganchó sus caballos, el carruaje, subió al carruaje y partió hacia Jezreel. So, mientras tanto, esa pequeña nube que estaba acumulando humedad, algo que pronto los cielos estaban literalmente negros con nubes turbulentas, y esas nubes desataron un torrente de lluvia y viento como Israel no había visto en años. Escuchen lo que Santiago 5:16 dice: la oración de una persona justa tiene mucho poder y da resultados. Eso es un argumento para la oración persistente. No debemos cansarnos de orar, porque su oración o tu oración es poderosa desde el momento que empiezas a orar, incluso cuando parece que Dios está retrasando su respuesta. Y a menudo una respuesta a oración que sigue después de una de las demoras de Dios es casi siempre una respuesta más abundante que esas respuestas que llegan rápido. Ese fue ciertamente el caso aquí. Los cielos desataron una inundación. Eh, Nosotros vivimos en un clima de desierto parecido a esto, y déjenme decir lo que pasa después de un periodo sin lluvia. Todo se pone como lodo cuando llueve, así que no es de... eh, no es no es la gran cosa que le haya tomado a Acab y su carruaje le tomó un rato para llegar a la casa. Pero para que Elías lo pasara a pie no es nada menos que un milagro. Yo solía correr largas distancias en mi juventud y he corrido 20 millas varias veces. Y le tengo que decir que sería difícil bajo cualquier circunstancia el alcanzar y pasar un carruaje. E imagínese la impresión que esto le causó a Acab. En su mente completamente pagana debe haber estado pensando que Elías era una especie de Dios mismo. Imagínense cuando le pasa. De hecho, después de este episodio, cada vez que Acab se encontraba con Elías, las escrituras lo describen como tembloroso y cobarde. Pero hay una revelación aterradora del corazón de Acab en este relato. Noten que no tenía ninguna duda sobre si las palabras de Elías eran verdad. Cuando Elías le dijo que iba a llover, él sabía que era mejor recoger sus cosas inmediatamente e irse a casa. Tampoco tenía ninguna duda sobre las credenciales de Elías. Él había visto repetidamente al profeta hacer cosas sobrenaturales. Él sabía que que él estaba que estas cosas representaban y verificaban las afirmaciones de Jehová. Y sin embargo, acá permaneció terco de corazón, y de corazón duro, como siempre en su odio a Elías y al Dios que representaba. Estaba convencido, pero no convertido. Él en realidad ahora estaba en un estado peor que si nunca hubiera presenciado los milagros de Elías. Pero la oración de una persona justa tiene mucho poder y da resultados. Esto es lo que dice Santiago. Tu vida de oración debe ser el aspecto más emocionante y estimulante de tu vida espiritual. Si no ve respuesta en sus oraciones, no es porque haya algo malo con Dios. El problema es con tu propia vida de oración. Nuevamente, si no ve la respuesta, no es que haya algo malo con Dios. El problema es con tu vida propia de oración. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Aprendan a orar apasionadamente, persistentemente, según la voluntad de Dios, y la palabra de Dios
garantiza que sus oraciones valdrán mucho. Oremos. Señor, te damos gracias por este ejemplo de las Escrituras. Oramos, Señor, que a medida que nuestros corazones han sido convictos de esto, que nos ayudes a orar, que seamos persistentes en nuestras oraciones y apasionados en ellas, y que busquemos tiempo y seamos más diligentes y más eficaces en nuestras oraciones. Danos fortaleza para hacer eso y danos la voluntad para hacer esto. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús.